Hola, muy buenas noches. Estos materiales que estamos compartiendo son con la finalidad de, mediante una forma práctica, sin un lenguaje técnico y utilizando palabras que estén al alcance de todos, podernos situar dentro de un procedimiento penal. Este tipo de material resultará de mucha utilidad para estudiantes de la licenciatura, para estudiantes de esta materia que están ingresando apenas en el conocimiento de esta materia y que les pueda ser de utilidad para conocer cada una de las etapas del procedimiento. Posteriormente, de forma particular, vamos a estacionarnos en cada uno de los temas de interés y vamos muy posiblemente ya manejando el lenguaje un poquito más técnico, haciendo referencias mayores a otro tipo de legislaciones o algunos tratados internacionales que puedan robustecer estos conocimientos. En estos primeros ejercicios solamente vamos a utilizar el material como sería la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, nuestra Codificación Procesal Nacional y, por supuesto, hacer referencias en relación a estas dos leyes para tener una comprensión mucho más general. De alguna manera, a los escuchas y a las personas que vean estos materiales vamos a compartirles o hacerles llegar de alguna manera un compendio por cada uno de estos materiales en donde se encuentren aquellos artículos que son aplicables para este caso en particular. Esto para que una vez escuchado el video puedan hacer sus anotaciones correspondientes en aquellos artículos y tengan una comprensión mayor en relación a lo que se está exponiendo. Ahora bien, en este primer ejercicio hablaremos de la investigación ante el Ministerio Público. Esta será parte o formará parte de una de las etapas del procedimiento penal. Es posible que algunos muy recientemente entrados en esta materia hayan escuchado que el procedimiento penal se divide en tres grandes fases: la etapa inicial, la etapa intermedia y la etapa de juicio. Aunque pueden existir otras subetapas o subfases, incluso posteriores a estas tres etapas, me parece que es bueno comenzar con esta gran división. En particular, la plática de este video será en relación a la etapa de la investigación inicial, aquella que se haga ante la Fiscalía, ante el Ministerio Público, y eventualmente algunas actividades incluso puedan llevarse a cabo ante un juez de control. Ahora bien, para este tema, para este análisis, tenemos que partir de un presupuesto, que sería la existencia de un delito. Para lo anterior, no resulta necesario entrar a un análisis dogmático o un análisis a partir de la teoría del delito para definir lo que significa un delito. Vamos a trabajar con los conceptos que todos conocemos, con la denominación, con la idea que tenemos de lo que significa un delito. Vamos a relacionarlo particularmente con el delito que resulta desafortunadamente más común, como es el delito de robo. Vamos a entender que estamos ante la presencia de un robo a casa-habitación. Muy bien, bueno. ¿Qué pasa ante la existencia de un hecho de esta naturaleza? ¿Qué pasa si una persona es víctima de un delito de robo? Pues bueno, parece que es muy conocido ya por todos que la primer autoridad o la autoridad que va a investigar este hecho delictivo o este evento sería el Ministerio Público. Existen estados de la República cuya denominación ya es Fiscalía o se hace referencia a la Fiscalía como aquella encargada de investigar. Muy bien. Bueno, ¿qué es el Ministerio Público? El artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos nos establece que la investigación de los delitos le corresponde al Ministerio Público y, por supuesto, a las policías, las cuales van a conducirse por las instrucciones o por la conducción, valga la redundancia, del Ministerio Público. Bueno, el Ministerio Público es aquel que debe de conducir la investigación. Esto lo podemos encontrar ya en la Codificación Procesal Nacional, que está establecido en el artículo 127 del Código Nacional de Procedimientos Penales. En ese artículo que les refiero, ya le establece al Ministerio Público la competencia para conducir la investigación, coordinar a las policías y también a los servicios periciales durante su investigación, para en su oportunidad ir conformando una investigación por, en este caso, la investigación de un delito.
Esta investigación, ¿cómo la tiene que realizar el Ministerio Público? El Ministerio Público debe de actuar con objetividad y debida diligencia, como unos de los principios más importantes dentro de la investigación. Y tiene que abocarse a la información que le resulta útil para demostrar un hecho delictivo o a la investigación de quién lo cometió, pero también lo que pueda resultar incluso en contra de esa intención. Es decir, la investigación puede obtener datos que le puedan demostrar la existencia de ese delito o de ese hecho, pero también puede encontrar información contundente que le hagan saber que ese hecho no sucedió o que nadie lo cometió. Muy bien, entonces eso particularmente hablará de la objetividad con la cual se tiene que conducir la Fiscalía. Ahora bien, ese artículo 129 del que les refiero también nos establece que dentro del procedimiento también van a participar otras personas que podrán tener injerencia en este procedimiento, como lo es, por supuesto, el imputado, la persona que esté siendo señalada, por supuesto también su defensor, y también podrá tener actividad aquella persona que cuente con el carácter de víctima, y por supuesto esta persona representada por su asesor jurídico. Serán personajes que también tengan participación dentro de este procedimiento. Ahora bien, en la misma codificación procesal también existe un artículo, que es el artículo 131, en donde nos establece las obligaciones del Ministerio Público. Entre otras, son aquellos que tienen que tener la conducción y mando en la investigación de los delitos. El Ministerio Público tiene que iniciar también la investigación de todo hecho que pudiera constituirse en este tipo de ilícitos, y también, por supuesto, que él tiene la obligación de conducir a la policía, a sus auxiliares, en el ámbito de su competencia. Bueno, muy bien. Otra cosa importante al hablar del Ministerio Público es que el Ministerio Público debe de tener, cuando tenga conocimiento de un hecho, debe, por supuesto, de su investigación realizarse con apego a principios muy precisos. Su investigación tiene que ser inmediata. Su investigación tiene que ser eficiente. Su investigación tiene que ser exhaustiva. Su investigación tiene que ser profesional. Por supuesto, tiene que ser imparcial. Su investigación tiene que estar libre de estereotipos. Su investigación, por supuesto, tiene que estar dirigida sin discriminación. Y su investigación tiene que orientarse a explorar todas las líneas de investigación. Estos principios de la investigación están establecidos en el artículo 212 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Insisto, son principios, son conceptos, pero todos ellos van a ser aplicables al Ministerio Público en su investigación. También en el artículo 214 nos establece que las autoridades encargadas de desarrollar una investigación, como es el Ministerio Público, como es por supuesto las policías y la Dirección de Servicios Periciales como auxiliares, tienen que regirse bajo principios de legalidad, principios de objetividad, principios de eficiencia, de profesionalismo, por supuesto de honradez, de lealtad y el, claro, respeto a los derechos humanos. Muy bien. Son bajo estas reglas bajo las cuales el Ministerio Público va a realizar la investigación de un hecho que pudiera constituir un delito. Muy bien, entonces, recordemos, un robo a casa-habitación se va a poner en conocimiento del Ministerio Público y el Ministerio Público, con todos estos márgenes, con todas estas obligaciones y atendiendo todos estos principios, tiene que dirigir la investigación. Es decir, de forma inmediata, eficiente, exhaustiva,
sin discriminación, con imparcialidad, pero siempre observando la legalidad, la objetividad, profesionalismo y todos aquellos que analizamos. Son conceptos fáciles de entender, me parece que no necesitan una explicación mayor, pero entonces entenderemos que estos deberán de ser ingredientes de la investigación por parte del Ministerio Público. Ahora bien, ¿cómo toma en conocimiento el Ministerio Público un delito? Bueno, lo puede iniciar a través de dos medios, a través de una denuncia ejercitada, emitida, realizada por un ciudadano, o también como consecuencia de una detención. Aquí vamos a dividirlo en dos grandes momentos, aunque vamos a ir situando en este caso de forma muy general, pero me es importante hablarles de estas dos posibilidades, ya sea que el hecho de haya sido comunicado al Ministerio Público porque una persona lo denunció, porque lo resintió un ciudadano y lo refirió ante una autoridad, que en este caso es el Ministerio Público, o bien porque hubo una persona detenida. En este caso, el procedimiento arranca con esos dos momentos. Insisto, a través de una denuncia o a través de una detención. Si es a través de una detención, vamos a tener un tiempo delimitado, es decir, que el Ministerio Público va a poder realizar esa investigación, pero con un tiempo determinado y con un tiempo que no se va a poder exceder, en este caso, de las 48 horas. Esto está establecido en el párrafo 10 del artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Es decir, ese artículo nos establece que ninguna persona va a poder ser retenida más de las 48 horas a partir de que fue puesto a disposición. Esto en relación de un hecho que se inició como consecuencia de una detención en flagrancia. Ahora bien, si la denuncia fue presentada por un ciudadano por un hecho que considera cometido en agravio de su persona, que se trata de un delito, la investigación no tendrá este límite. Sin embargo, recordemos que la Fiscalía, a pesar de no tener ese límite, tiene también que respetar esas características que debe tener el procedimiento, como lo es la inmediatez. Es decir, si bien es cierto no tiene un límite como lo es cuando es una persona detenida, sí tiene que actuar con debida diligencia y por supuesto con inmediatez. Ahora bien, una vez que se recibe una denuncia en cualquiera de estos casos, ¿qué es lo que tiene que buscar la Fiscalía en una investigación? ¿Nada más la puesta a disposición? No, va a tener que recabar todos aquellos datos que le resulten necesarios para conseguir estos objetivos, que tenga por demostrado la existencia de un hecho y que existan datos de que una persona cometió o participó en ese hecho. Por supuesto, una vez que se trate de un hecho delictivo, lo que está investigando, también tendrá que ir y velar y dirigir algunas de sus actividades para, por supuesto, determinar el daño y su cuantificación. Sin embargo, los requisitos indispensables o los objetivos por parte del fiscal, por supuesto, serán conseguir la demostración de la existencia de un hecho y determinar con datos objetivos la participación o bien la comisión de una persona en este hecho. Ahora, ¿a través de qué actividades va a lograr esto? A través de ellas. El Ministerio Público puede echar mano a entrevistas de testigos, a intervenciones periciales, a informes de autoridades o de ciudadanos, a investigaciones de policía y a una serie de actividades de las cuales puede echar mano. En nuestra codificación procesal nacional nos establece aquellos requisitos sobre los cuales puede fundarse la investigación de la Fiscalía. Es decir, el Ministerio Público puede echar mano de citaciones, de requerimientos para que personas vengan a establecernos una información que pudieran contar, pudiera ordenar la intervención a policía para que realicen una investigación en un particular asunto y, por supuesto, a través de ello comenzar a obtener datos de prueba. Eso es muy importante, ese concepto. Durante esta etapa vamos a estar hablando de datos de prueba. En aquella investigación, aquellas entrevistas periciales, informes, investigaciones de policía o incluso actos de investigación, recordemos, puede tener participación aquellas partes del procedimiento. Aquellas partes como lo es la víctima, lo es su asesor, como lo es el imputado y su defensor. Ellos también pueden realizar proposiciones o propuestas en relación a aquellos actos que se esté realizando la Fiscalía para efecto de buscar
encargo de la investigación de la Fiscalía, un descargo de la investigación de la Fiscalía, la obtención de información. Muy bien. Ahora bien, platicábamos en relación a aquellos objetivos que debe de alcanzar, como es la existencia de un hecho y la probabilidad, o más bien datos que permitan establecer que una persona lo cometió. ¿Cómo demostrar la existencia de un hecho? En esta etapa del procedimiento, en esta etapa inicial de investigación, nuestro objetivo es demostrar la existencia de un hecho, pero no lo vamos a demostrar con la acreditación de los elementos del tipo. Son conceptos que muy posiblemente, si esta es la primera vez que están escuchando de un procedimiento penal, lo puedan advertir. Estamos hablando de una etapa preliminar. Lo que tiene que el Ministerio Público demostrar es la existencia de un hecho, pero de un hecho, por supuesto, que tenga características de delito. Recordábamos que hace unos instantes hablábamos del delito de robo. Muy bien. ¿Qué dice el delito de robo? En el Estado de Querétaro, en su Código Penal, establece que al que se apodere de una cosa mueble ajena con ánimo de dominio y sin consentimiento de quien pueda otorgarlo, conforme a la ley se le aplicarán las siguientes penas privativas de la libertad y pecuniarias, penas de cárcel y penas de multa, por llamarlo de alguna manera. Muy bien, eso es lo que tiene que investigar el delito. Tiene que desglosar este enunciado al que estamos haciendo referencia y tendrá que demostrar entonces que una persona en determinada hora, en determinada fecha y en determinado lugar se apoderó de un bien mueble que tenía ánimo de dominio y que una persona que era la titular de ese bien inmueble no otorgó su consentimiento. Lo que en esta etapa el Ministerio Público tiene que buscar es demostrar este hecho, que una persona de nombre Juan, siendo las 10 de la mañana del 13 de abril del 2020 en la ciudad de Querétaro, en la colonia Sauces, tomó con sus manos una bicicleta para apropiársela y llevársela de ahí, y que esa bicicleta era de Roberto. Ese es demostrar la existencia de ese hecho. No vamos a exigir en este momento procesal mayores requisitos, solamente la demostración de estos hechos. Ahora bien, ¿cómo lo vamos a demostrar? Muy bien, pues podemos tener la declaración justamente del propietario de la bicicleta. También podemos tener la entrevista de un testigo que estuvo viendo al momento de que el imputado tomó con sus manos la bicicleta. Podemos tener como un dato de prueba en este momento la factura de la bicicleta. Para tener el valor de ese bien podemos tener un dictamen de evaluación, podemos tener una factura, podemos por supuesto tener un dictamen de fotografía, podemos tener un dictamen de criminalística de campo, podemos tener un informe de policía en donde el informe de policía nos aporte una videograbación. Es decir, se van a echar mano a los datos de prueba que sean necesarios e indispensables para demostrar este hecho. Incluso esos mismos datos de prueba nos pueden sustentar la comisión o la participación, o que una persona probablemente lo cometió o participó. Es decir, el mismo testigo que narró el hecho nos pudiera decir, ¿sabes qué? Yo vi que la persona que se llevó la bicicleta lo conozco con el nombre de Roberto. ¿Sabes qué? Yo sé que esa bicicleta, por supuesto, tiene un valor de tal monto. Es decir, esa misma persona nos puede ser de utilidad para demostrar estos dos extremos de los que hablábamos, la existencia de un hecho y datos de una persona que lo cometió o participó. Es decir, estos mismos datos de prueba en algunos casos nos pueden ser de utilidad, tanto para demostrar el hecho como también demostrar quién lo participó o quién lo cometió. Muy bien. Ahora bien, si nosotros como Fiscalía tenemos el inicio de una denuncia, vamos a realizar
la práctica de los datos de prueba que sean necesarios para la finalidad de lograr obtener estos dos requisitos y, por supuesto, en aras de obtener el tercero, determinar y cuantificar el daño cometido. Muy bien, bueno. La Fiscalía puede ser que dentro de su investigación, hablemos de una denuncia sin detenido, la Fiscalía tomó conocimiento de un hecho, recabó esos datos de prueba, como ya les hice referencia, como ejemplo algunos, y se tardó 3 semanas en obtener esa información a través de citatorios, informes, intervenciones a policía, periciales, y en algún momento encontró estos dos resultados. Incluso pudo demostrar la valoración o la determinación de la cuantificación de los bienes. Muy bien, eso le puede llevar a continuar con el procedimiento. Pero también puede ser que los datos de prueba que estuvo obteniendo la Fiscalía no le permitieron encontrar datos suficientes de aquellos extremos que les platicaba, la existencia de un hecho y los datos de que alguien lo cometió y participó. Es posible que solamente se quedó con la denuncia del elemento de la víctima del delito y se quedó con la factura de la bicicleta. Muy bien, eso es un impedimento para continuar porque no tiene datos, en este caso, de quién lo cometió o quién lo participó. Entonces, el Ministerio Público podrá terminar el procedimiento a través de estos métodos que nos establece también la Codificación Procesal Nacional. Puede emitir una facultad de abstención de investigación, puede emitir un archivo temporal, puede dictar un no ejercicio de la acción penal si se diera el caso, por supuesto, o puede dictar un criterio de oportunidad. Es decir, la investigación, el Ministerio Público la iniciará a través de una denuncia. Va a indagar, va a investigar, va a través de sus auxiliares recabar información y esto le deben de permitir estos principales objetivos. Pero también puede ser que no los encuentre y eso lo va a derivar a emitir alguna de estas determinaciones o terminaciones, en este caso de ese procedimiento. Ahora bien, caso distinto en el tratándose de una persona que está detenida, puesto que esa persona detenida va a tener que ser resuelta su situación jurídica en 48 horas, sin el perjuicio de que el Ministerio Público pueda decretar su libertad. En algún momento vamos a hablar bajo qué condiciones puede decretar su libertad. Pero en esas 48 horas va a tener que recabar la Fiscalía de la misma manera y de mucha forma más apresurada aquella información que le sea suficiente para demostrar la existencia de un hecho y datos de la persona que lo cometió o participó a través justamente de esos datos o de ejemplo de esos datos de prueba que realice. ¿Qué datos de prueba puede o qué ejercicios tiene que hacer la Fiscalía para investigar un delito? No están delimitados. Existen algunos delitos como el feminicidio, como el secuestro, donde existen protocolos que nos establecen qué datos de prueba mínimos indispensables debe de tener una investigación. Sin embargo, en la mayoría de los casos se establece que son datos mínimos indispensables. No hay un límite y tienen que someterse a la objetividad, a la pertinencia, pero el Ministerio Público puede tener libertad de ordenar los datos de prueba en número y en cantidad, por supuesto, los que le sean indispensables. Puede ser el Ministerio Público que para llegar a demostrar estos extremos solamente necesitó 4 datos de prueba. Y puede ser que para establecer quién lo cometió o quién participó, solamente tenga la necesidad de 3 datos de prueba. Puede ser un caso, pero también puede ser que necesite 40 datos de prueba para demostrar la existencia de un hecho y 15 para la probable participación o comisión de una persona. Dependerá mucho de la habilidad del Ministerio Público, de las herramientas con las que cuente para elegir y para tener una precisa investigación que le lleve no desgastarse y poder administrar esos esfuerzos para tener demostrada esos 2 extremos en relación a esta etapa de la investigación. Muy importante. Hay muchos más temas particularmente en esto, puesto que también vienen otras limitantes y otras oportunidades del Ministerio Público para poder hacer esta investigación. Hay actividades que el Ministerio Público puede hacer de forma abierta, de forma sin ninguna supervisión. Hay otros actos de investigación que tienen, por supuesto, un límite y el Ministerio Público no los podrá realizar de forma abierta y sin ninguna
limitante. Hay actos de investigación que incluso tienen una supervisión judicial, que el Ministerio Público no los puede hacer por mutuo propio. Hay otros también que se le permiten realizar. Todos estos los vamos a encontrar, por supuesto, en el artículo 251. Hablando de estos datos de prueba, permítanme. El artículo 251 nos establece aquellas actuaciones en la investigación que no requieren autorización judicial. No los voy a escribir, se los voy a leer. El artículo primero, la inspección de las personas, fracción primera, la inspección del lugar del hecho o del hallazgo. En el segundo caso, la inspección de un lugar distinto al de los hechos o del hallazgo. La inspección de personas, la revisión corporal, la inspección de vehículos, el levantamiento y la identificación de cadáver, la aportación de comunicaciones entre particulares, el reconocimiento de personas, la entrega vigilada y operaciones encubiertas, la entrevista de testigos, recompensas. Todas estas actividades diferentes a los testimonios, informe de policía, a participación de peritos oficiales, distintas a estas puede realizarlas la Fiscalía sin ningún control, es decir, realizándolos por mutuo propio y, por supuesto, en aras de investigar un hecho delictivo y encontrar estos otros dos objetivos. Pero, por el contrario, hay otros actos de investigación establecidos en el artículo 252, que son actuaciones de investigación que sí requieren autorización judicial. Entre ellas se encuentra, fracción primera, la exhumación de cadáveres. Segunda, las órdenes de cateo. Tercera, la intervención de comunicaciones privadas y de correspondencia. Cuarta, la toma de muestras de fluido corporal, vello y cabello, extracciones de sangre u otros análogos cuando la persona requerida, excepto la víctima o ofendido, se niegue a proporcionar. Reconocimiento o examen físico de persona cuando aquella se niegue a ser examinada. Es decir, hay también actos de investigación que la Fiscalía tiene que realizar de forma necesaria o que le resulte indispensable para su investigación y tiene que echar mano entonces a estas actividades. Sin embargo, estas sí están limitadas y tienen que ser autorizadas. ¿Qué juez es el que las va a autorizar? El juez de control. Recordábamos al inicio, el procedimiento o la etapa en la que nos encontramos, estamos en la etapa inicial, en su etapa o fase de investigación inicial. La aparición de un juez de control de forma típica sería posterior a esta etapa cuando el expediente se judicialice. Sin embargo, cuando el Ministerio Público quiera investigar un hecho y necesite echar mano a esos actos de investigación que requieren control judicial, sí va a acudir de forma anticipada ante un juez, va a justificar la necesidad de esos actos de investigación y el juez, por supuesto, atendiendo esos deberes y esos principios que tiene el Ministerio Público para que su investigación sea exhaustiva, sea profesional, sea imparcial y, por supuesto, exista justificación para violentar, de cierto modo, algunas prerrogativas personales de un ciudadano, tiene que hacer esa valoración y autorizar esos actos de investigación. Todas estas son herramientas para que el Ministerio Público pueda, insisto, y es muy puntual y quiero hacer hincapié, demuestre la existencia de un hecho y demuestre que hay datos que una persona lo cometió y participó, por supuesto también determinando el daño y su cuantificación. Estos son los grandes objetivos en una investigación, por supuesto realizada en esa etapa ministerial. Más adelante vamos a hablar un poquito de estos temas más dentro de estas mismas etapas, pero la intención es que nos quedemos en que el Ministerio Público tiene esos objetivos, tanto en una situación que se inició por una denuncia, como también con forma más limitada y tiempo más limitado, cuando fue puesta a disposición una persona. A continuación realizaré un video y una explicación en relación a las etapas y a los supuestos que pudiéramos encontrar y al análisis de otros estadios y otros momentos procesales de mucha importancia. Muchas gracias.